Buenas tardes tengan hermanos, les agradecemos de nuevo que estén reunidos con nosotros para celebrar este culto que es especial en esta tarde por la conmemoración de este año de la Semana Santa. Hace unos momentos escuchaba yo una predicación que me hizo reflexionar. Y les quiero hacer esta reflexión antes de iniciar propiamente con el culto. Y la reflexión va más o menos así. ¿Y qué si Dios disciplina a su pueblo por medio de esta pandemia? Porque también es una disciplina que no nos podamos reunir, que no podamos celebrar la Semana Santa como acostumbramos. Y les pregunto, hermanos, ¿y qué si Dios, viendo todas las cosas horribles, blasfemas que pasan en Semana Santa, quiso castigar a la humanidad para que al menos así dejemos de pecar en esta Semana Santa? Porque la Semana Santa no son vacaciones. La Semana Santa no sirve para que salgamos a la playa a divertirnos. La Semana Santa debería ser para alabar a nuestro Dios. Y esta meditación se las pongo, hermanos, para que entremos en comunión con Dios, dispongamos nuestros corazones y atendamos a la voz de nuestro Dios en esta noche. Le paso el micrófono a mi esposa para que iniciemos con el culto de esta tarde-noche. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vamos a dar inicio a este culto especial de Domingo de Ramos y lo vamos a hacer con una oración de invocación. Señor, te damos muchas gracias, te agradecemos, Padre, porque en tu bondad nos das el privilegio de reunirnos de esta manera, Señor, de manera virtual, a la distancia, diferidos en el tiempo también. Pero Padre, te agradecemos porque es un honor que aún así tú nos permitas el privilegio de alabar tu gran nombre como iglesia. Nos unimos a los millares de ángeles que te alaban día y noche. Nos unimos a toda la iglesia en el mundo que te alaba también. Nos unimos, Señor, al coro celestial de la creación tuya, que declara tu grandeza donde quiera que este universo tenga una partícula de creación. Te alabamos, Padre, y en estos momentos rogamos que te manifiestes en cada hogar nuestro, en cada familia, en cada persona por tu Santo Espíritu, y nos dirijas a la alabanza, nos dirijas a la meditación, nos dirijas al arrepentimiento, Señor. Y te lo rogamos todo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tener nuestra lectura devocional en el Salmo 118. Lectura devocional, Salmo 118. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Vamos a tener esta lectura de una manera alternada. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová
yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a cantar el himno 66. Hosana, hosana, hosana. Himno 66. Hosana, hosana, hosana. En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de una oración de alabanza. Padre nuestro, en esta hora te damos las gracias, Señor. Te alabamos, Señor, por tu gran bondad, Señor, por tus hechos maravillosos, Señor, que haces con nosotros, Señor, por tu justicia, Señor, para con todos tus hijos, Señor, y invocamos y te alabamos, Señor, en este culto, Señor, porque te reconocemos, Señor, como digno de toda la gloria y de toda la alabanza, Señor. Tú haces cosas maravillosas, Señor, y nosotros, Señor, quedamos muy pequeños ante ti, Señor, y te reconocemos, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, Rey sobre todos los reyes, Señor, y nuestro Salvador. Y en este culto, Señor, queremos glorificarte, Señor, queremos alabarte y adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que pueda ser este culto grato a tu presencia, Señor. Perfecciona nuestra alabanza cada día, Señor. Perfecciona esto que hacemos para ti, Señor, y que sea
para bendición de nuestras vidas, Señor, y también para todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor, para todos aquellos que escuchan estos cultos, Señor, te rogamos que los ayudes, Señor, para que también su alabanza, Señor, pueda ser algo grato a ti, Señor. Te lo rogamos por tu Hijo amado Cristo Jesús y te alabamos, Señor. Amén. Vamos a tener una lectura devocional en el Salmo 24. Lectura devocional en el Salmo 24. El Rey de Gloria. Vamos a hacer esta lectura de una manera alternada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, a nuestro Señor, el Rey de Gloria. Y lo vamos a hacer a través del himno número 73. Venid nuestras voces alegres unamos. Himno 73. Venid nuestras voces alegres unamos al coro celeste del trono alrededor. Sus voces se cuentan por miles de miles, mas todas se inflaman en un mismo amor. Es digno el Cordero que ha muerto, proclaman de estar exaltado en los cielos así. Es digno el Cordero, decimos nosotros, pues Él por nosotros su vida dio aquí. Y que eres digno, se dan en los cielos poderes divinos y gloria y honor. Y más bendiciones que parte podemos por siempre a tu trono. Se eleven, Señor, todos los seres que pueblan las nubes, la tierra y el aire y el fuego y el mar. Unidos proclamen tus glorias eternas y dente alabanza, Señor, sin cesar. El nombre sagrado del Dios de los cielos aún bendiga la gran creación y lleve al Cordero sentado en el trono el dulce tributo de su adoración. Vamos a continuar nuestro culto después de haber alabado a nuestro Dios a través de este hermoso himno, y lo vamos a hacer con una lectura devocional en el Salmo 51. Lectura devocional en el Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Vamos a dar lectura de una manera alternada. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los Los sacrificios sacrificios de de justicia, justicia, el el holocausto holocausto u u ofrenda ofrenda del del todo todo quemada. quemada. Entonces Entonces ofrecerán ofrecerán becerros becerros sobre sobre tu tu altar. altar. Amén. Amén. Vamos a tener un himno, Salmo 51, Piedad, oh Santo Dios, himno 675. Himno 675. Piedad, oh Santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificio más que el humillado corazón, mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Oh, sálvame con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Temblando aguardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Nuestro Dios no quiere más sacrificio que el corazón contrito y humillado. Vamos a tener una oración de confesión y arrepentimiento a cargo del hermano Julio. Señor y gran Padre, reconociendo nuestros pecados, Señor, venimos delante de ti. Reconocemos, Padre, que
que tú haces mucho, muchísimo por nosotros y nosotros por ti hacemos muy poco. Y por eso, Señor, nuestra vergüenza nos cubre, nuestra vergüenza no nos deja en paz, nuestra conciencia nos acusa, Señor, delante de ti, porque sabemos, Padre, que fallamos, muchas veces te fallamos. Oh Señor, venimos a refugiarnos en tu piedad, venimos a refugiarnos en tu misericordia, porque sabemos que no tenemos más, Señor, para presentarnos delante de ti, más que apelar a que tú eres bueno y apelar a tu bondad, Señor, si tienes a bien perdonarnos y darnos el arrepentimiento, Señor, y cambiar nuestras vidas por medio de este arrepentimiento. Pon fe en nosotros, Señor, fe de forma que no dudemos que tú estás con nosotros, aún en estas circunstancias difíciles. Que demostremos nuestra fe no teniendo temor, no confiando en las medicinas, no confiando en que a nosotros no nos va a pasar nada porque estamos saludables, sino que confiemos única y exclusivamente en ti, Señor. Permítenos, Señor, que dejemos de lado la confianza en las cosas materiales, que dejemos de confiar en este mundo y confiemos plenamente en ti. Porque reconocemos, Señor, que muchas veces ponemos nuestra esperanza en nuestro trabajo, en nuestra condición económica, en nuestra salud y fortaleza, en nuestra juventud, y pocas veces la ponemos en ti, Señor. Por eso nos arrepentimos en estos momentos, te confesamos nuestros pecados, para que tú nos perdones según tu santa voluntad. Por Jesucristo. Amén. Vamos a seguir nuestro culto y lo vamos a hacer cantando el himno 179. Himno 179. Mantos y palmas. Mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Como en la entrada de Jerusalén, todos cantamos a Jesús el Rey, al Cristo vivo que nos llama hoy para seguirle con amor y fe. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de San Mateo, capítulo 21. San Mateo 21, para dar lectura a los versículos 1 al 11.
En Mateo 21, del 1 al 11, vamos a tener una lectura alternada. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndosle: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de De Nazaret Nazaret de de Galilea. Galilea. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 223. Eleven hoy al Salvador. Himno 223. Eleven hoy al Salvador un cántico triunfal. La tierra y toda la creación del mundo sideral. Loadle todos al invicto Rey. Loadle todos los que sois su grey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptar. Postrados aceptar. La tierra toda en derredor, los cielos y la mar, sumisos su mandato están, dispuestos a acatar. Loadle todos al invicto Rey. Loadle todos los que sois su grey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, traedle la diadema real y coronadle rey. Y coronadle rey. A Cristo nuestro Redentor, camino, vida y luz. Hoy ángeles loores dan al vencedor Jesús. Loadle todos al invicto Rey. Loadle todos los que sois su grey.
obedeced su ley. De gracia y de santidad y coronadle rey. Y coronadle rey. Como dice este himno, naciones todas, escuchad y obedeced su ley. Vamos a tener la predicación de la palabra de Dios a cargo del hermano Julio. Hermanos, estamos en Semana Santa. Como ustedes saben, hoy es el Domingo de Ramos. El domingo es el día en que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén de una manera que fue ovacionado por una gran parte de la población de Jerusalén. No es que el Señor Jesucristo no haya estado en Jerusalén antes, pero sí que la gente de Jerusalén lo recibió con gran alegría. Eso es lo que conmemoramos en este día, que es el inicio de la última semana del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, antes de ser crucificado y luego ser resucitado. Vamos a empezar leyendo el Salmo número 20. Salmo número 20. Y dice la palabra del Señor: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra nos permite transportarnos a casi 20 siglos atrás, cuando tu Hijo estaba ministrando en esta última semana de su ministerio a esas personas que lo vieron y lo escucharon. Muchas gracias, Señor, porque nos permite ser partícipes de ese ministerio. Dejaste escrito este libro maravilloso para que nosotros podamos también aprender lo mismo que Él enseñó y ser guiados hacia tu salvación. Ahora te rogamos, Señor, sálvanos o sana, porque solo tú nos puedes salvar, Señor. Te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a leer la historia que narra la historia de la entrada triunfal en Jerusalén, narrada por el evangelista Marcos. Marcos capítulo 11, ahí vamos a leer. Marcos capítulo 11.
Vamos a leer desde el versículo 2. Perdón, desde el versículo 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Aquí leemos la historia en la que el Señor Jesús va a culminar su ministerio en la tierra. Es una semana de culminación de todo lo que ha enseñado. Y sabemos que esta enseñanza, la culminación de su enseñanza, no fue solamente con clases, por así decirlo, sino fue también con una acción o con varias acciones, sobre todo con la acción de su redención a través de su muerte en la cruz y el triunfo sobre el pecado y la muerte con su resurrección. Entonces aquí empieza esta última semana para el Señor Jesucristo, y empieza de una manera muy congruente con lo que el Señor Jesucristo ha predicado desde el principio. Según el apóstol Mateo, el evangelista, en su evangelio nos narra que el Señor Jesucristo empezó a predicar en Galilea, en las regiones que están alrededor del lago de Galilea, no precisamente en Nazaret. Allí nos narra que el apóstol Mateo que el Señor Jesús inició su ministerio. Y estando en esos lugares, dice que una vez se reunió en un monte con una multitud de personas, y subió al monte y desde allí les dictó uno de los sermones más famosos de toda la historia, si no es que el más famoso, el conocido Sermón del Monte. Este sermón es por excelencia el resumen de toda la doctrina del Señor Jesucristo, que es una doctrina muy práctica. Esto quiere decir que es una doctrina que no está muy adornada con temas teológicos, sino que va más dirigida hacia la practicidad, hacia la actuación de las personas. No es que sea malo que la doctrina tenga teología, por supuesto que no lo es, porque la misma palabra de Dios contiene doctrina que está repleta de teología avanzada, pero no es el propósito del Señor Jesucristo ilustrarnos con teología avanzada, sino el propósito del Señor Jesucristo es llamarnos al arrepentimiento, porque como dicen los evangelistas, así empezó el Señor Jesucristo
predicando: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación del Señor Jesucristo: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, iniciando su ministerio allí y estando en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo empieza diciendo esta famosísima frase: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes, los sencillos, los que no se creen que tienen un gran espíritu, sino los que se sienten pobres en espíritu, los que se sienten poco, no los que se sienten mucho, sino los que se sienten poco. Y el Señor Jesucristo, cuando entra en Jerusalén, al culminar su ministerio en la tierra, esta entrada nos deja ver que es perfectamente congruente con la venida del inicio del ministerio del Señor Jesús allá en Galilea en el Sermón del Monte. Porque como acabamos de leer, la historia nos narra que el Señor Jesucristo no entró en un caballo, como era costumbre de los generales triunfadores en una guerra, en una batalla. No, sino que el Señor Jesucristo, según nos narra el mismo evangelista, pero citando al profeta Zacarías, que profetizó como alrededor de unos 400, 500 años antes de que el Señor Jesús viniese, que Él iba a venir, el Salvador del pueblo de Israel iba a venir humilde, cabalgando sobre un pollino, es decir, un hijo de una asna, un burrito. Es decir, el Señor Jesucristo no iba a venir altanero, no iba a venir prepotente, no iba a venir orgulloso sentado en un caballo imponente. No, sino que el Señor Jesucristo iba a venir humilde a su pueblo. Y esto, repito, que es perfectamente congruente el final de su ministerio con el principio de su ministerio, porque el Señor Jesucristo empezó a predicar de esta forma: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Él fue el primero en poner el ejemplo de humildad, de pobreza de espíritu. Y esto, hermanos, es bastante significativo si entendemos que no hay nadie, absolutamente nadie, quien tenga mayor dignidad que el Señor Jesucristo. Si alguien se puede creer superior a cualquiera, no solamente se puede creer, en realidad es superior a cualquiera, es el Señor Jesucristo. Y si Él es el dueño de todo, el soberano sobre todo, es dueño absoluto de todas las cosas que han existido, que existen y que existirán, entonces Él no debería ser pobre en espíritu. Y sin embargo, Él nos puso el ejemplo de humildad para que nosotros sigamos sus pisadas. Así que aquí vemos al Señor Jesucristo cumpliendo esta profecía del profeta Zacarías, cumpliendo lo que la palabra de Dios enseñó mucho tiempo antes de que Él llegase a la tierra. Y el cumplimiento de estas profecías hace que Él demuestre que era quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios, el prometido Hijo de Dios. Y entonces todo esto nos lleva a pensar: si el Señor Jesucristo estaba entrando de una manera no ostentosa, bulliciosa sí tal vez, porque mucha gente se agolpó frente a Él, y ya leímos la historia de que la gente tendía sus palmas, sus ramos, y justamente por eso se llama este domingo Domingo de Ramos, porque la gente hizo, vamos a llamarle así, una alfombra para que el Señor Jesús no tuviese que pisar el polvo. Y así le estaba reconociendo el rey de Israel.
el rey esperado del linaje de David, pero que no iba a cumplir con las expectativas del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel esperaba un libertador político, un libertador que fuera su nuevo rey, que fuera su nuevo líder militar como lo era el rey David o como lo fue el rey Salomón, que fue un gran rey en lo político, en lo económico, porque hizo prosperar al pueblo de Israel. Eso era lo que esperaba el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo no venía a cumplir expectativas humanas, sino venía a cumplir lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Entonces el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, y el pueblo le recibe de esta manera, con estos cantos que son ya muy conocidos, pero que me parece que no son muy comprendidos. Versículo 9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Estas palabras Hosana, que no son traducidas, me parece que casi por ninguna traducción de la Biblia moderna, se dejó así porque llegó a ser una palabra muy conocida entre la gente, pero que no es una palabra que nosotros sepamos interpretar bien, me parece. Porque muchas personas piensan que Hosana es un canto de alabanza, es una palabra para alabar a Dios, pero no lo es. De hecho, Hosana es una palabra que implica o que sugiere salvación. Entonces, lo que estas personas estaban diciendo no es alabado sea Dios, sino lo que estas personas están diciendo es sálvanos, sálvanos. Eso es lo que estaban diciendo estas personas. Y eso es exactamente lo que dice el Salmo 118 que leímos al principio. Sálvanos ahora, Jehová, te ruego. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto lo estaban repitiendo los habitantes de Jerusalén. Ellos estaban repitiendo básicamente el Salmo 118, que entonces también es una profecía de la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, este grito, que es un clamor, repito que no es precisamente una alabanza, sino es un clamor. Este clamor es por salvación. Sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Si se dan cuenta, es una expectativa de un nuevo rey. Es la expectativa de tener un rey que les liberara de todos los problemas que tenían, no solamente del Imperio Romano, sino de cualquier problema, que instaurara un nuevo reino que les solucionara todos sus problemas. Y hay muchas personas que pueden identificarse así con este tipo de ideas. Hoy en México vivimos algo parecido. Bueno, vivimos algo parecido hace casi 2 años, cuando fueron las elecciones del 2018. Personas que pusieron su esperanza en una nueva idea política, esperando que los problemas de México se solucionaran. Y hoy, casi 2 años después de esa elección, nos vemos en esta situación tan profunda. ¿Por qué? Yo no voy a juzgar si el presidente de México es bueno o es malo, pero sí les voy a decir que el presidente de México no tiene el poder para solventar el problema al que nos enfrentamos. Tiene el poder de minimizar los daños. Pero si bien recuerdo, hasta anoche se contabilizaban 79 muertos.
79 muertos por esta nueva pandemia. El, el, el jefe del Estado, el presidente, no tiene el poder para evitar esas 79 muertes. Y es más, déjenme decirles que vienen más muertes. Y el jefe de Estado no tiene el poder de solventar estos problemas. No tiene el poder de detener las muertes que vienen. No tiene el poder de evitar los contagios que vienen. No tiene ese poder. Y algo así esperaban los judíos. Los judíos estaban esperando un Mesías que les resolviera todos sus problemas, así como los mexicanos hace 2 años. Y sin embargo, nunca les llegó ese tipo de rey. Así como a nosotros los mexicanos lejos estamos de sentirnos bien, seguros, económicamente bien. Nada de eso tenemos y ya han pasado casi 2 años, repito. Así que, lamentablemente, no hay solución para nuestro problema político. No hay solución para nuestro problema económico, al menos hasta ahora. Pero el Señor Jesucristo, repito, que no venía a cumplir con expectativas humanas. El Señor Jesucristo venía a cumplir lo que su Padre le mandó a hacer. Y estas personas estaban rogando por salvación, una salvación que ellos no entendían. Y fíjense, hay una lectura que vamos a hacer ahorita en el Evangelio del apóstol Mateo, donde vamos a ver que hay algo muy extraño en esta lectura. Les invito a que vayamos al capítulo 8, repito, del Evangelio del apóstol Mateo, y vamos a leer desde el versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Si ustedes se dan cuenta, lo curioso de esta lectura es que los discípulos, dice el versículo 25, fueron a despertar al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Pero no entiendo la mentalidad de los discípulos. ¿Qué esperaban que el Señor hiciese? ¿Y por qué lo digo? Porque en el último versículo que leímos, dice que estas personas se maravillaron. Pero ¿no es lo que ellos pidieron? ¿No es lo que estaban pidiendo? ¿No estaban pidiendo ellos que el Señor los salvase? O no sé qué estaban pensando, porque tal vez estaban pensando que el Señor Jesucristo iba a sacar salvavidas o algo así, lo cual es bastante ridículo. Así que no podemos llegar a esa conclusión. No es que los discípulos supieran que iba a ser el Señor Jesucristo, me parece. Esto parece indicar que los discípulos simplemente estaban desesperados y no tenían idea de qué hacer. Aunque eran hombres de mar, aunque eran experimentados seguramente en las dificultades del mar, esta tormenta los tomó por sorpresa y estaban tan aterrorizados que en medio de su desesperación lo más que pudieron atinar a hacer fue despertar al Señor y clamar por su salvación y decirle: Señor, sálvanos porque perecemos. O como en otro evangelio dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Así que sálvanos. Pero luego ellos se maravillan. Ellos terminan asombrados. Asombrados porque el Señor Jesucristo simple y sencillamente reprendió a los vientos y al mar, como también dice en el otro evangelio.
el Señor Jesucristo solamente dijo, calla, enmudece. Lo único que hizo fue eso, callar, reprender al mar, y eso fue todo. Y entonces dice aquí el Evangelio de Mateo que se hizo grande bonanza y resultó que los discípulos terminaron asombrados, maravillados, como dice aquí la traducción. Y lo que estamos viendo allí, hermanos, es que estas personas estaban igual que los habitantes de Jerusalén el día de la entrada triunfal, pidiendo por una salvación que ni ellos entendían. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de cómo es el asunto aquí? Rogamos por una salvación que no entendemos. Ese es el punto aquí. Estamos rogando por una salvación que no sabemos de qué se trata. ¿Una salvación de qué? ¿Una salvación de qué? Esa es la pregunta. Y aunque los discípulos aquí estaban bien claros de qué tenían que ser salvados, es decir, de la tempestad, lo que no estaban conscientes es de cómo iban a ser salvados. Porque si a mí me preguntaran de qué debo ser salvo, pues yo enlistaría muchas cosas. Pero creo que mi principal problema es que algún día me voy a morir. Ese es mi principal problema. Mi principal problema no es que yo no tenga dinero hoy, sino el problema es que si no como me muero. Al final todo se resume a eso. Que voy a morir. Que algún día voy a morir. Y estas personas, por supuesto que estaban temerosas por su vida. Pero ellos no estaban conscientes de cómo vendría la salvación. Repito que no sé qué esperaban ellos, porque si hubieran esperado que el Señor Jesucristo hiciese lo que hizo, es decir, que callara al viento y al mar, pues no se hubieran sorprendido, ¿verdad? No se hubieran maravillado. Pero el Señor Jesucristo hace algo que los deja maravillados, los deja boquiabiertos, por así decirlo. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, la explicación tiene que ver justamente con que ellos no sabían cómo iban a ser salvados. Y eso es lo mismo que le pasa a los habitantes de Jerusalén. Y yo les pregunto entonces, hermanos, amigos, familiares que nos escuchan, yo creo que hoy todos estamos rogando por salvación. Salvación de la enfermedad, salvación para el mundo, salvación para nuestra familia, salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la muerte, porque tenemos miedo al sufrimiento, de que alguien, un ser querido, muera en esta pandemia. Creo que todos tenemos miedo. Creo que todos estamos temerosos por eso. Y rogamos a Dios, nos acercamos a Dios, ¿verdad? Nos acercamos a Dios pensando que Él puede solucionar este problema, y de hecho puede. Y nosotros cuando llegamos ante Dios le decimos, Señor, perdónanos, ¿será que nos pueda salvar? Hacemos este tipo de oraciones. ¿Será que nos pueda salvar? Y resulta, hermanos, que nuestro Dios sí nos quiere salvar, pero nos quiere salvar no de la forma en que nosotros esperamos, sino de una forma mucho, mucho más profunda. Entonces, ¿en qué consiste la salvación de la que estamos hablando? Les invito a que ahora vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 13 al 41, y vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta de esta noche. Hechos 13, del versículo 13 al 41.
dice la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Amén. Hermanos, aquí tenemos una declaración, una de las tantas declaraciones que tiene el
la Biblia en general acerca de lo que es el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo nos narra el evangelista Lucas, que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra que el apóstol Pablo llegó a Perge y allí predicó el Evangelio, y fíjense la manera en que está predicado el Evangelio aquí. El apóstol Pablo empieza hablando de lo que hablábamos en la mañana acerca del linaje de David, que es la promesa de Dios para que del linaje de David viniera el Salvador del mundo. No, ¿por qué del mundo? No solamente de Israel, porque a Abraham se le prometió que en su linaje, en el linaje de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, sin excepción. Y entonces, aquí tenemos la promesa. Y luego dice el apóstol Pablo: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, versículo 26, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Esto, hermanos, es la predicación del Evangelio. Si pudiéramos resumirlo, este es un resumen del Evangelio. El Evangelio sabemos que podemos extenderlo bastante, la predicación del Evangelio. Pero este es un resumen que hace el evangelista Lucas acerca de la predicación del apóstol Pablo en la ciudad de Perge. Entonces, este es el mensaje evangélico, hermanos. Ese es el mensaje de salvación que vino a predicar el Señor Jesucristo. Repito, los habitantes de Israel estaban diciendo: Hosana, sálvanos, sálvanos, te rogamos que nos salves. Sálvanos, Señor. No estaban alabando a Dios, sino estaban rogando por salvación. Pero ellos no entendían en qué consistía la salvación de Dios, porque quiero entender que si hubieran entendido de qué consistía la salvación de Dios, no hubieran permitido que semejante injusticia se cometiese delante del pueblo de que recibió al Señor Jesucristo en aquel día. Hubieran impedido a toda costa que se cumpliese tal injusticia de parte de los gobernantes de Jerusalén. Así que ellos no entendían, rogaban por salvación, pero no entendían. Y entonces estamos igual nosotros que estos habitantes de Jerusalén. Estamos exactamente igual, porque nosotros estamos rogando por salvación de esta pandemia, pero no sabemos lo que estamos pidiendo, porque la pandemia significa enfrentarnos a nuestra mortalidad. Y ese miedo que le tenemos a nuestra mortalidad es porque no sabemos qué hay más allá de la muerte. Pero la palabra de Dios nos enseña lo que hay más allá de la muerte. Y nos enseña que hay un juicio que nos está esperando. Y ese juicio es implacable e ineludible. No podemos decir: yo no voy a pasar por ese juicio.
yo voy a buscar alguna forma de amparo para que yo no pueda llegar a ese juicio. No hay manera de librarnos de ese juicio. Así que cuando nosotros venimos a Dios y le rogamos, Señor, cuida a mi familia, cuídame a mí, que no nos vayamos a enfermar de esta terrible enfermedad que está pegando en todo el mundo. Lo que en realidad estamos diciendo es el miedo que le tenemos a nuestra mortalidad. Y a veces simplemente quisiéramos, y me pregunto si no habrá muchos de nosotros que así pensamos, hermanos, que lo único que queremos es que Dios nos dé salud y ya. Y cuando pase la pandemia, porque va a pasar, esta pandemia estoy seguro que no nos va a destruir a toda la humanidad. Estoy bastante seguro de que no lo va a hacer. Pero independientemente de eso, cuando pase la pandemia, digámoslo dentro de un año que deje de que empiecen a haber vacunas y ya las personas queden inmunizadas ante el efecto de esta nueva enfermedad, ya la gente va a volver a sus actividades normales y se va a olvidar de Dios otra vez. Y se va a olvidar de Dios. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y por eso repito que nosotros estamos igual que los habitantes de Jerusalén, igual que los discípulos en la barca, porque estas personas rogaban por una salvación que no entendían. Y cuando Dios les mostró su salvación, como dice aquí el apóstol Pablo, ellos no creyeron. Ni los mismos gobernantes de Jerusalén que lo crucificaron y vieron sus obras de resurrección, ni ellos creyeron, sino que le siguieron negando. Y me pregunto, hermanos, ¿no estaremos así nosotros? Rogando que nuestro Dios nos salve de esta pandemia para volver a nuestro mundo de pecado. ¿No estaremos rogando que Dios nos salve para que nosotros volvamos a buscar nuestras pasiones pecaminosas en el mundo? ¿Ustedes creen que podemos engañar a Dios de esta manera tan ridícula? No, hermanos. Dios quiera que nosotros quedemos asombrados igual que quedaron asombrados los discípulos. Con ese asombro de encontrarse con un Señor resucitado. Un Señor que sorprendió a toda la humanidad venciendo a la muerte. Y aunque muchos lo nieguen, no hay manera de cerrar esa tumba. No hay manera de impedir que el todopoderoso Hijo de Dios se haya levantado de la tumba y vencido a la muerte. Por mucho que muchos quisieran que esto no fuera una realidad, es una realidad. Y aquí podemos retar públicamente a cualquier persona que escuche este mensaje en cualquier parte del mundo a que demuestre que el Señor Jesucristo no resucitó. Que lo demuestre, porque, y estoy seguro de hacer este reto, porque sé que no hay nadie que pueda demostrarlo, sino todo lo contrario. La evidencia histórica indica que por fuerza algo extraordinario pasó hace casi 2000 años. Algo extraordinario pasó y la historia lo indica, lo demuestra. No hay forma de negar esta enorme realidad de que Jesucristo resucitó. Y si Cristo resucitó, hermanos, entonces eso quiere decir que la salvación que Dios nos está ofreciendo no es la salvación que nosotros estamos esperando. Dios no quiere salvarnos en primer lugar de la pandemia. Dios quiere salvarnos de la condenación eterna. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Ese es el mensaje que predicó el apóstol Pablo aquí. Es el mensaje que predicó el apóstol Pedro el día del Pentecostés, que ustedes pueden leer en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 2. Todos los mensajes evangélicos son lo mismo, hermanos. Dios nos quiere salvar, pero no de nuestros problemas económicos, no de nuestros problemas políticos, no de nuestros problemas de educación, de salud,
No, hermanos, sino lo que Dios quiere es salvarnos de la condenación eterna. Dios quiere reconciliarnos otra vez con Él, porque nosotros huimos de Dios, continuamente nos alejamos de Dios. Y la única forma de salvarnos de la ira de Dios es dejando que Él nos regrese a su redil. Si seguimos siendo ovejas descarriadas, hermanos, nosotros podemos estar libres del coronavirus y de todas estas enfermedades terribles, del cáncer y de lo que usted quiera, pero algún día vamos a morir. Y entonces, ¿qué será de nosotros? Por lo tanto, el Evangelio, hermanos, es un mensaje de salud, pero no de salud momentánea, es un mensaje de salud eterna. Entonces les pregunto, hermanos, cuando nosotros rogamos por salvación, ¿sabemos lo que estamos pidiendo? Les pregunto, hermanos, ¿ustedes están pidiendo por la salvación eterna o por la salvación solo de la pandemia? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Queremos que Dios nos salve para volver a nuestra vida de pecado? ¿Para volver a hacer lo que a nosotros se nos antoje con nuestra vida? ¿O queremos verdaderamente que Dios nos salve de la maldad que hay en nuestro corazón, de los engaños que ha implantado Satanás en nuestras cabezas y que hemos aceptado gustosamente de obedecer lo que Satanás nos ha engañado? Les pregunto, hermanos, porque es la misma pregunta que la Biblia nos hace hoy. Hosana, todos gritamos Hosana en este Domingo de Ramos. Gritamos, sálvanos, Señor. Y les pregunto, hermanos, ¿salvos de qué? ¿Sálvanos de qué? Dios quiere, hermanos, que estemos pidiendo por la salvación de nuestra alma y vengamos a Jesucristo de rodillas, pidiendo perdón por nuestros pecados y roguemos sanación para nuestra alma y roguemos que Él nos transforme a su propia imagen. Vengamos a la cruz de Cristo. Lloremos amargamente nuestros pecados y entreguemos nuestra voluntad al gran Dios Todopoderoso. Señor y Padre, te agradecemos estos momentos de reflexión. Te agradecemos, Señor, que hoy tu evangelio ha sido predicado y te rogamos, Señor, que nos salves. Sí, Señor, sálvanos. Hosana en las alturas, Señor, porque necesitamos una salvación más grande que nosotros, una salvación que no procede de este mundo, sino procede de las alturas donde tú moras, Señor. Ahora, Padre, te rogamos que nos salves, pero no de la pandemia. Señor, si la pandemia es un castigo para que nosotros aprendamos disciplina, que así sea, Señor, que aprendamos disciplina. Pero, Señor, sobre todo, permítenos, gran Padre, regresar a ti, reconciliarnos contigo y ser perdonados de nuestros pecados. Y te lo rogamos por nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio de esta noche y vamos a continuar nuestro culto cantando el himno 333. Himno 333, cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede
salvar. Cerca, más cerca, tan pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, para contigo la paz obtener. Para contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo he de estar. Ya para siempre contigo he de estar. Vamos a tener nuestras ofrendas. Vamos a tener la consagración de las ofrendas. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de ofrendar a ti, Señor, y te rogamos, Señor, porque las ofrendas que cada hermano dispone, Señor, para tu obra, sean usadas con este propósito, Señor. Límpialas y bendiciones, Señor, para cada uno de mis hermanos. Suple sus necesidades, Señor, en estos tiempos, Señor, de gran necesidad, Señor, que tú seas su apoyo, Señor, que nunca les falte nada, Señor, para poder vivir día a día, Señor. Y también, Señor, que podamos disponer, Señor, nuestro corazón, nuestros recursos, Señor, para nuestros hermanos con mayor necesidad, Señor, para nuestros vecinos, para nuestro prójimo, Señor, que así lo necesiten, Señor, que podamos hacerlo, Señor, con amor hacia ellos, Señor. Te lo ruego por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar nuestro culto con la oración final a cargo del hermano Julio y después los avisos. Señor y Padre, gracias nuevamente, Señor, gracias por otro culto más que podemos terminar de esta forma. Tú conoces, Señor, las dificultades de estos tiempos y sabes, Señor, los retos que enfrentamos para podernos seguir reuniendo, aunque sea de esta forma. Señor, si esta es tu disciplina, que aprendamos
la corrección tuya, que eres un Padre bueno y amoroso. Te rogamos, Señor, que aprendamos qué es lo que quieres enseñarnos de esta enorme lección que estás poniendo delante de todo el mundo. Que nos arrepintamos, que sepamos, Señor, llevar esta Semana Santa como debe ser llevada, con santidad, no desperdiciando recursos, no saliendo de vacaciones, sino aprendiendo, Señor, que esta semana debe ser santa para ti, Señor. Te agradecemos tus muchas misericordias sobre nuestros hogares. Te agradecemos, Señor, de antemano lo que sabemos que tú harás para que cada hogar tenga todo lo necesario. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que sabemos que nos están viendo desde Mérida, desde Villahermosa. Te rogamos por todos ellos, Señor. Te rogamos por los que estamos aquí en Ceiba Playa. Te rogamos por los que están en Campeche. Por todas las personas que nos estén escuchando, Señor, te rogamos. Y te rogamos en especial, porque nos los han pedido, Señor, por la salud de Manuel allá en Villahermosa. Te rogamos, Señor, tú conoces su cuerpo mucho mejor que nosotros. Te rogamos, Señor, que lo cuides, sobre todo en estos tiempos donde la mortalidad está acercando nuestras casas, está acechando alrededor nuestro. Pero confiamos en ti, Señor, confiamos que lo que tú haces es perfecto. Y, Señor, nos protegemos en nuestra fe, en la fe que hemos depositado en ti. Y por eso, Señor, sabemos que todo lo que pase con Manuel será para glorificarte. Señor, te rogamos, Padre, que lo cuides, lo protejas, principalmente del mal. Y, Señor, que su cuerpo, que su alma sirva para glorificar tu santísimo nombre. Enviamos nuestras bendiciones desde aquí y nos reunimos en amor con todos nuestros hermanos donde quiera que estén, Señor. Te rogamos tu misericordia, tu dirección y el atendimiento a la palabra que meditamos en esta noche. Y todo te lo entregamos, todo te lo pedimos por nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Amén. Como avisos, hermanos, solamente les recordamos con mucho cariño que nos acompañen el día de mañana, que nos acompañen. Vamos a tener otro culto de Semana Santa. Ya mañana es lunes, el lunes que tradicionalmente es conocido como lunes de autoridad, donde el Señor Jesucristo limpia y purifica el templo y demuestra la autoridad que tenía en el templo de Dios. Recordamos la indignación del Señor Jesucristo por la falta de madurez de estas personas. Y eso es lo que vamos a estar celebrando mañana. Les invitamos que se reúnan con nosotros a las 7 de la noche. Martes igual, miércoles, jueves, todos esos días a las 7 de la noche. Y el viernes a las 2 de la tarde. El sábado no tenemos actividad porque es sábado de gloria. Y la tradición nos marca que en la madrugada del domingo estaremos haciendo otro culto, el culto de resurrección a las 6 de la mañana. Domingo a las 6 de la mañana. Domingo 6 de la mañana. Y con eso concluiremos nuestras actividades de la Semana Santa. Y luego el domingo, el próximo domingo también a las 7 de la noche, pero ya es un culto normal, un culto de los que acostumbramos en nuestra congregación.
Así que todas estas actividades durante toda esta semana, les invitamos, por favor, reúnanse con nosotros de esta manera. Y también, hermanos, les rogamos que sigan orando por nosotros, porque puede parecer que no, pero este es un trabajo bastante largo, preparar los cultos de esta manera. Es un trabajo, sobre todo las presentaciones, que Dios nos dé mucha sabiduría, que nos ayude con este trabajo que nos ha encomendado. Le damos gracias a Dios de que tenemos la oportunidad de hacerlo de manera muy humilde, porque ustedes pueden ver que no tenemos una superproducción aquí, pero aún en nuestra humildad lo hacemos para alabar a nuestro Dios y esperamos bendecirles a ustedes donde quiera que estén. Dios les siga bendiciendo. Esperamos su presencia el día de mañana. Hasta entonces.